Buen día para todos. Buen día. Buen día, profesora. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profesor. Sí, le escuchamos. Perfecto, buenísimo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a todos. Buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase. Obviamente hoy las preguntas me piden ahí la palabra como siempre cuando termino y avanzamos con las preguntas que quieran y cuando terminemos la exposición. Vamos a ver hoy, vamos a empezar a analizar hoy dos cuestiones importantes del Poder Legislativo. Vamos a hacer un análisis del bicameralismo y del unicameralismo y luego vamos a pasar a ver el estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Esos son los temas que hoy vamos a tocar en la clase y que vamos a intentar profundizar a lo que ya vieron y estudiaron en Constitucional. Tenemos que partir siempre del análisis del artículo 5 de nuestra Constitución, que establece que cada provincia dictará para sí una constitución, ¿sí? Le da la facultad a cada provincia de dictar su constitución, y dice bajo la forma republicana y representativa, ¿sí? Bajo la forma republicana y representativa, es decir, debe garantizar los principios republicanos y la forma representativa de gobierno, ¿no? Entonces, establece que las provincias deben dictar su constitución, y luego en la segunda parte de ese artículo, dice que las provincias deben garantizar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Dice que bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Obviamente, si se violenta alguno de estos principios, alguno de estos preceptos del artículo 5, empieza a regir la garantía constitucional del artículo 6, que es la intervención federal. Justamente la intervención federal está legislada inmediatamente después del artículo 5, para el caso de que alguna provincia incumpliera con alguno de los mandatos o de las mandas del artículo 5 de la Constitución. En ese caso podrán ser intervenidos, ¿sí? Una de las causales de intervención es cuando está alterada la forma republicana de gobierno, justamente. Muy bien, entonces, lo que tenemos que analizar en primer lugar es si la forma republicana de gobierno, ¿qué significa para una provincia garantizar la forma republicana de gobierno? Bueno,
no voy a repetir con ustedes los principios de la República, o las notas distintivas de la República, o las características que tiene la forma republicana de gobierno, ya lo vieron en varias materias, ¿sí? Todos conocen notas típicas y características de la República. Pero claramente, en lo que nos respecta al tema que estamos tratando, la división de poderes aparece como un elemento central para poder analizar qué. No tenemos que analizar si la Constitución exige a las provincias tener un poder legislativo o no tener un poder legislativo. Porque claramente al exigir la forma republicana de gobierno, exige la división de los poderes y por lo tanto la exigencia de que cada provincia tenga su propio poder legislativo es una exigencia constitucional, ¿sí? Ahora, no lo es. Se escucha raro, me dicen, porque estoy con auriculares, porque estoy en un hotel en Buenos Aires y está lloviendo. Entonces, lo que escuchan es la lluvia, que puede ser interferencia un poco en la comunicación. Pero es lo que tengo. Si me voy a la vereda, me mojo. Entonces, decía, la forma republicana de gobierno exige necesariamente la existencia de un poder legislativo provincial, ¿sí? Un poder legislativo, de un poder judicial y de un poder ejecutivo. Es decir, exige la división de los poderes. Ahora, no es una exigencia constitucional la modalidad que cada provincia adopte para cada uno de esos poderes. Es decir, la estructura y la conformación interna de cada uno de los poderes de las provincias los definen las constituciones provinciales. Ese es el marco de autonomía que tienen, ese es el margen de autonomía que tienen, y por lo tanto, lo primero que tenemos que decir como concepto general es que el bicameralismo no es una exigencia constitucional para las provincias, no hacia la forma republicana de gobierno. Sí lo hace la existencia del poder legislativo, pero no que tenga que ser bicameral, ¿sí? El bicameralismo no es una exigencia de la forma republicana de gobierno. Por lo tanto, cada provincia va a ser la que estructure su conformación y su forma del poder legislativo. Tanto es así, que solamente 8 provincias tienen poder legislativo bicameral y 16 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen sistemas legislativos unicamerales en la República Argentina, ¿sí? Este es el mejor ejemplo de lo que podemos analizar. Me pregunta, el alumno Tasca me pregunta, por ejemplo, y bueno, el primer ejemplo que podemos poner es la provincia de Buenos Aires, que es bicameral, ¿sí? El primer ejemplo que podemos poner es la provincia de Buenos Aires, que es bicameral. Y el primer ejemplo que podemos poner como unicameral es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una legislatura, ¿sí? Y no divide en cámaras. Es un ejemplo claro, pero ya tenemos claro que 16 provincias tienen sistema unicameral y solamente 8 adoptaron el sistema bicameral. Es interesante ver que cuando uno analiza las constituciones de las provincias que tienen sistema unicameral, vamos a ver que, por ejemplo, como bosteza Rocío Orbe pegó un bostezo como el león de Metro Goldwyn Mayer, al inicio de la película. Entonces, la primera decía que en los sistemas unicamerales la denominación de la Cámara varía. Fíjense que en general, cuando se adopta un sistema unicameral, en cualquier lugar, pero nosotros vamos a verlo en nuestro derecho público provincial, cuando se adopta un sistema unicameral no se llama Cámara de Senadores. No se llama Cámara de Senadores. En cambio, sí, muchas provincias denominan su sistema unicameral Cámara de Diputados. ¿Sí? Una sola Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque eso viene de nuestra Constitución de 1853, ¿sí? Que dice que los diputados son los representantes del pueblo y los senadores son los representantes de las provincias. Entonces, si yo hago un sistema unicameral, es lógico que los legisladores que integren esa Cámara sean los representantes del pueblo, y por lo tanto, muchas provincias lo denominan Cámara de Diputados, o la denominan Cámara de Diputados. Otras provincias le han puesto legislatura, como la Ciudad de Buenos Aires. No la llama ni Cámara de Diputados ni Cámara de Senadores, la llama legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como el caso que resolvió el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la denomina legislatura.
Es unicameral y la denomina legislatura. Y por último tenemos el caso de la provincia de Misiones, que también es unicameral y la denomina Cámara de Representantes. ¿Sí? Cámara de Representantes. No la denomina ni Cámara de Diputados ni legislatura, sino que la denomina Cámara de Representantes. Entonces ya tenemos claro que para nuestra Constitución no es una exigencia constitucional que los poderes legislativos sean bicamerales en las provincias. ¿Sí? Sí lo es a nivel nacional por varias cuestiones. ¿Sí? Cuando se sanciona la Constitución de 1853, había 3 modelos de poder legislativo que se podían adoptar. 3 modelos distintos de poder legislativo que se podían adoptar. El primero es el Parlamento inglés, ¿sí? El Parlamento inglés como modelo, ¿no? Estoy hablando como modelo histórico. El Parlamento inglés. Otro claramente es el Parlamento francés, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa. Parlamento francés que tiene mucho más que ver con nuestra idiosincrasia en términos de herencia política, pero estamos frente a un sistema parlamentario, no a un sistema presidencialista como el nuestro. ¿Sí? Ustedes saben que tanto Inglaterra como Francia tienen sistemas parlamentarios completamente distintos, ¿sí? Porque Inglaterra es una monarquía y Francia es una república, ¿no? Entonces tienen sistemas parlamentarios diferentes. En el sistema parlamentario inglés, el jefe de gobierno es el primer ministro, que es elegido por el Parlamento. En este momento es Boris Johnson, elegido por el Parlamento, es el primer ministro inglés que tiene a cargo el gobierno, y el jefe de Estado, o la jefa de Estado en este caso, es la reina de Inglaterra, ¿sí? Es la que representa a Inglaterra en el mundo, ¿no? Es la jefa de Estado, una división en el parlamentarismo entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. ¿Sí? En el parlamentarismo francés, que es una república y no una monarquía, al primer ministro lo elige el Parlamento, pero al presidente lo elige el pueblo. Y el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. ¿Sí? Es el jefe de gobierno. Esta es la diferencia que tiene el parlamentarismo británico con el parlamentarismo inglés. Son distintos porque son sistemas políticos distintos. Y por último, el sistema norteamericano. El último modelo que podíamos adoptar es el sistema norteamericano, que es el que efectivamente adopta la Constitución de 1853. Ustedes saben que una de las principales fuentes de la Constitución de 1853 es la Constitución norteamericana, la Constitución de Filadelfia. Y por lo tanto, nosotros adoptamos una estructura similar al del Poder Legislativo americano, que tiene 2 cámaras, como nosotros. Y además, yendo ya a nuestro país y a nuestra Constitución, es el fundamento del federalismo. Nosotros adoptamos el federalismo como forma de Estado, y esta doble representación que tiene el Poder Legislativo está justificada porque los diputados representan al pueblo de las provincias y de la capital federal y de la ciudad autónoma en caso de traslado, y los senadores representan a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, hay una doble representación y por eso se justifica el bicameralismo a nivel nacional. No tiene el mismo fundamento el bicameralismo a nivel provincial, y como ya lo dije, queda librado a lo que dispongan las constituciones de cada una de las provincias. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Mm? Con eso explicamos también las fuentes de por qué nosotros adoptamos una forma bicameral en el sistema político e institucional de la República Argentina. Bien. Hay muchas obras y siempre se analiza cuáles son los pros y los contras de un sistema bicameral o de un sistema unicameral. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y hay muchos mitos en esta discusión. El primer argumento, a mi modo de ver, sin ningún tipo de peso jurídico ni constitucional, es el que sostiene que un sistema unicameral es más barato que un sistema bicameral. ¿Sí? Cosa que no es cierto. Cosa que no es cierta, en absoluto. Porque hay que ver cómo se conforma, cómo se configura ese sistema unicameral. Si yo digo que voy a tener una sola Cámara de 1000 diputados, claramente voy a tener, va a ser más oneroso. Pero igualmente,
me parece que la discusión no debe pasar por el costo económico de los poderes, sino por la calidad de los mismos. ¿Sí? Sino por la calidad de los mismos. Por lo que tenemos que elevar la calidad de los poderes. Tenemos que elevar la calidad del poder legislativo, elevar la calidad del poder judicial y hasta elevar la calidad del poder ejecutivo, porque lo que estamos teniendo es una crisis dirigencial en general. ¿Sí? En general, entonces lo que tenemos que trabajar es para mejorar la calidad de esos poderes. Después discutimos si queremos el costo económico, pero no es el costo económico lo que determina, porque ese argumento puede ser muy peligroso. Fíjense una cosa. Vieron que a veces se pone de moda, hay momentos, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, cuando empezó la pandemia. ¿Por qué y siempre la sociedad, que está bien, ¿no? Porque los representantes deben dar cuentas, pero siempre la sociedad se la agarra con el poder legislativo. Siempre, de entrada con el poder legislativo. Muy raro que se putea a los jueces, más allá de que no nos gustan, en muchos casos, pero la primera reacción es, hay que bajar el sueldo de los diputados. Hay que bajar el sueldo de los diputados. Perfecto. Entonces, si queremos una mejor calidad institucional y empezamos recortando los gastos de los poderes, lo que vamos a tener es una peor calidad institucional. ¿Sí? Una peor calidad institucional. Entonces, lo que hay que exigir es calidad. Primero hay que exigir calidad. Después sí, obviamente, si nuestro país no está en condiciones de afrontar determinadas cuestiones, determinados gastos, obviamente que hay que recortarlos, pero primero hay que discutir la calidad institucional. Muy bien, entonces, el primer argumento siempre es el costo. Y yo creo que esto no es cierto, no hay ni una ventaja ni una desventaja entre el sistema unicameral y el bicameral respecto al costo, porque hay que ver cómo está configurado, cómo está compuesto ese poder, sea unicameral o sea bicameral. El segundo concepto de los que defienden el unicameralismo hablan de la celeridad. Dicen que es más rápido el procedimiento de formación y sanción de la ley en un sistema unicameral porque no tiene revisión. Una ley que sale de una de las cámaras es ley, se convierte en ley, directamente pasa al Ejecutivo para que la promulgue, entonces se entiende que puede ser tener más celeridad. Y puede ser que sea más rápido el tratamiento de una ley en un sistema unicameral. Yo no lo establezco tampoco como una regla rígida, pero podría ser que sea más rápido. Ahora también, para contrapesar esa cuestión, yo podría decir que tiene menos seguridad jurídica esa ley. Porque claramente una norma que pasa por el tamiz de dos cámaras es mucho más revisada, es mucho más analizada, es mucho más estudiada. De hecho, por eso se establece todo el sistema de modificaciones que le puede hacer una cámara al proyecto de la otra. ¿Sí? Entonces, tiene importancia desde el punto de vista de la calidad de la ley que sale un sistema bicameral. ¿Sí? Todos estos argumentos que estoy dando son argumentos discutibles, ¿no? Estoy poniendo sobre la mesa las caracterizaciones que hacen los que defienden o están a favor o en contra de un sistema o del otro, ¿no? Pero claramente todo lo que estoy diciendo es discutible, porque podría yo argumentar o demostrar con cuestiones empíricas que alguna de estas cuestiones es así o no es así. ¿Sí? O no es así. Ahora, hay una cuestión que sí me parece interesante de analizar y que pasa fundamentalmente en las provincias y que complican o dificultan al sistema unicameral. ¿Cuál es? Ustedes saben que, o vieron, lo vivieron, todos lo vivimos, vieron que a veces no es muy positivo que un partido tenga mayoría en ambas cámaras. ¿No? No es bueno que un partido tenga mayoría en ambas cámaras, porque eso achata el debate y termina convirtiendo al Poder Legislativo en una escribanía del Ejecutivo. ¿Sí? Si la mayoría de los miembros del Congreso son del mismo partido que el presidente, tras que tenemos un presidencialismo fuerte en la Argentina, se ve mucho más fortalecido a partir de tener mayoría en ambas cámaras, y esto hace que cualquier proyecto de ley, cualquier decisión que el Ejecutivo mande al Legislativo va a ser aprobada. ¿Sí? Algunos autores, yendo al extremo, hablan de la dictadura de los partidos. ¿Saben? Bueno, no es así porque los partidos son el canal, ¿no? Para acceder a los cargos públicos. Así que, pero cuidado con esto. Bueno, imagínense en un sistema unicameral, donde
Profe, se le cortó el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora ¿Se sí. cortó? Ahora sí. Perfecto. No, se me cortó completamente, se me apagó la pantalla. Bueno, seguimos. Entonces les decía que en un sistema unicameral, cuando si hay sistemas bipartidistas, un sistema unicameral es muy peligroso porque siempre va a tener mayoría uno de los partidos y eso hace que prácticamente sea absoluto el poder de sancionar normas en esa legislatura única y además achataría la discusión política y además por 4 años o por 2 años sabríamos que la oposición no podía sacar casi ningún proyecto de ley o aprobar casi ningún proyecto de ley ya de antemano, porque sabríamos que no tendría jamás mayoría ni posibilidad de buscar acuerdos para tenerlas, porque ya tiene mayoría propia el oficialismo. Entonces, este sería un argumento fuerte para sostener los sistemas bicamerales. Pero ya les digo, todo esto es opinable y cada uno puede pensar que es mejor o peor uno u otro sistema y que conviene más uno u otro sistema. En definitiva es una discusión de tipo política, pero quiero que sepan que no es una exigencia constitucional la forma bicameral para las provincias. Claro, esto es lo importante, que constitucionalmente pueda omitirse cualquiera de las formulaciones o configuraciones del Poder Legislativo. Muy bien. Claramente nosotros en la Argentina tenemos un Poder Legislativo institucionalmente devaluado. ¿Producto de qué? Producto fundamentalmente del presidencialismo que tenemos. Nosotros tenemos una cultura como país, como argentinos, tenemos una cultura presidencialista. Nosotros decimos el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Cristina. No decimos, para nombrar al gobierno, no nombramos ni a la Corte ni al Poder Legislativo. Nombramos exclusivamente al Poder Ejecutivo. Tenemos arraigado un profundo presidencialismo, ¿sí? Un profundo presidencialismo, pero recuerden que la Constitución dice que los órganos del gobierno son 3. Es decir, el Poder Judicial también forma parte del gobierno de la Nación, ¿sí? El gobierno está dividido en 3 funciones, legislativa, ejecutiva y judicial, y los 3 poderes gobiernan, ¿sí? Los 3 poderes forman parte del gobierno. Pasa que tenemos una cultura, debo decir, absolutamente presidencialista. Entonces, en el marco de analizar esta degradación que tiene el Congreso, claramente, el Poder Legislativo como poder, que tiene que ver también con una pérdida de jerarquía en la dirigencia, ¿sí? Uno ve un debate legislativo del año 83-84 y lo ve ahora bueno, y se nota la pérdida de calidad en la composición del Congreso. Pero eso tiene que ver con nuestra propia sociedad, ¿sí? Con nuestra propia sociedad, porque los legisladores son emergentes de esta sociedad, no de otra. ¿Sí? Son emergentes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, son vecinos nuestros y llegan a través del voto al Poder Legislativo. Hay que trabajar para mejorar el Poder Legislativo. Pero si yo tuviera que caracterizar o sintetizar cuáles son las funciones de un Poder Legislativo o de nuestro Poder Legislativo en la Argentina, yo elegiría 6 títulos para clasificar las funciones que tiene el Poder Legislativo, para ver la importancia que tiene un Poder Legislativo en una democracia. Cuanto mejor es el Poder Legislativo, mejor es la calidad democrática de un país. La primera función que tiene el Poder Legislativo en la Argentina es la función preconstituyente. Es el Congreso, dice el artículo 30 de nuestra Constitución, el que declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Entonces el Poder Constituyente, se pone en marcha el mecanismo del Poder Constituyente derivado a partir de una decisión del Parlamento.
donde el Poder Ejecutivo no tiene ninguna intervención en el procedimiento de reforma de la Constitución previsto por el artículo 30. Entonces, la facultad de órgano preconstituyente la tiene el Congreso. El segundo, la segunda atribución importante, la segunda función importante, es el órgano legislativo, el órgano que legisla, el órgano que dicta las normas en nuestro país, el órgano que decide sobre todas las cuestiones que hacen a la vida en sociedad a partir de un sistema legislativo. El tercero, la tercera función que tiene el Poder Legislativo también es como órgano jurisdiccional, ¿sí? Cuando aplica el sistema del juicio político respecto de funcionarios de los otros poderes que han incurrido en mal desempeño o en crímenes comunes o en delitos cometidos en el ejercicio de la función, como dice el artículo 53 de nuestra Constitución. Ahí el Poder Legislativo asume una facultad jurisdiccional. Participa en la dirección política del país, toda vez que es quien dicta la ley de presupuesto, que autoriza los gastos que puede llevar adelante el Ejecutivo, y el que autoriza todo el sistema impositivo de un país. Entonces participa en la dirección política y también participa en la formación de otros órganos de gobierno. Porque es el Poder Legislativo quien presta acuerdo para la designación de los miembros de la Corte, de los miembros del Poder Judicial y de los tribunales inferiores, de los embajadores, ministros y cónsules, del presidente o director del Banco Central de la República Argentina, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación. Es decir, el Poder Legislativo participa de la formación de otros órganos de gobierno, ¿sí? De la conformación de otros órganos de gobierno. Fíjense que a los diputados y a los senadores los elige el pueblo por votación directa, pero la conformación del Poder Judicial depende del Poder Legislativo. Es también un órgano de gobierno, es uno de los 3 órganos de gobierno. Esa es otra de las funciones y facultades que tiene el Poder Legislativo. Y por último, y no menos importante que todas las demás, y conjugadas todas las demás, es un organismo o un órgano de control, ¿sí? Porque es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, quien ejerce facultades de contralor de los otros poderes, ¿sí? Por eso hay una interrelación entre los poderes, ¿sí? Porque se controlan esto de los frenos y contrapesos, esto de la balanza, es el funcionamiento correcto de una república, ¿Está claro hasta acá entonces? ¿Queda claro hasta acá la diferencia entre unicameralismo y bicameralismo, los pros y los contras, y las cuestiones constitucionales que vinculan la elección de estos? Vamos a ver ahora un tema interesante, muy interesante, que a mí me gusta mucho, que es el tema del estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe desde qué año la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es capital? Están todos googleando de manera desesperada. 1860. 1860. Sí. En el año 1880, se sanciona la ley capital, que determina que la ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Luego, en el año 1972, se sanciona la ley orgánica de la Ciudad de Buenos Aires, y en 1994, a partir del artículo 129 de nuestra Constitución Nacional, se establece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Se establece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver y vamos a analizar cómo era antes del 94 y cómo es después del 94 el funcionamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros estudiamos derecho constitucional o teoría constitucional, ¿no? Más derecho constitucional porque tenía que ver con nuestra Constitución, se establecían siempre 5 jefaturas para el Poder Ejecutivo, ¿eh? Decían que el Poder Ejecutivo tenía 5 jefaturas: la jefe de gobierno, la jefe de Estado, ¿sí?
era el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan? El jefe superior de las Fuerzas Armadas. Y una de las jefaturas que tenía era ser el jefe directo e inmediato de la capital federal. Era el jefe directo e inmediato de la capital federal. Nuestra Constitución determina que el presidente de la Nación es el jefe directo e inmediato de la capital federal. A partir de eso es que se configura antes del 94 un sistema donde se dice quien gobierna en la capital es el presidente, quien gobierna en la capital es el presidente, y por lo tanto el intendente o el delegado o el que esté a cargo de el gobierno de la capital federal va a ser un delegado del presidente y va a ser nombrado y designado por el presidente. Y el presidente designaba hasta 1994 al intendente de la Ciudad de Buenos Aires como designaba un ministro, de la misma manera. Hacía un decreto y decía, desígnase al señor tal, intendente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Porque como era el jefe inmediato, directo inmediato de la capital, le correspondía a él designar, no había elecciones. Pero los porteños tenían como intendente a la persona que el presidente designaba por decreto presidencial. ¿Y quién dictaba las leyes para la capital federal? Porque no tenía legislatura, tenía consejo deliberante. La Ciudad tenía consejo deliberante. ¿Sí? Tenía un intendente designado por el presidente y un consejo deliberante que dictaba ordenanzas. Dictaba ordenanzas, no dictaba leyes. Entonces el Congreso de la Nación sancionaba tres tipos de leyes. Tres tipos de leyes sancionaba el Congreso Nacional. Sancionaba leyes comunes, leyes federales y leyes locales. Leyes comunes, leyes federales y leyes locales. Cuando hablamos de leyes comunes, nos referimos a las normas que dicta el Congreso de la Nación, que tienen vigencia territorial o ámbito territorial de aplicación en todo el territorio de la Nación, y su aplicación corresponde a los jueces federales o a los jueces comunes, según que las cosas o las personas recaigan en sus respectivas jurisdicciones, como dice el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución. Es decir, se llaman leyes comunes porque las aplican tanto los jueces de provincia como los jueces federales. Por eso se llaman comunes. ¿Sí? No es por la calidad de la ley que se llaman comunes, sino es porque su aplicación corresponde tanto a los jueces provinciales como a los jueces federales. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil es una ley común. ¿Por qué? Y porque la aplican tanto los jueces de la provincia de Buenos Aires como los jueces federales. El Código Penal es una ley común, ¿sí? Porque la aplican tanto los jueces de provincia como los jueces federales. ¿Sí? Eso es una ley común. Justamente las leyes federales se diferencian de las leyes comunes en que su ámbito de aplicación también es en todo el territorio de la República, pero su aplicación corresponde exclusivamente a los jueces federales. Esa es la diferencia entre una ley común y una ley federal. ¿Sí? La ley común la aplican cualquiera de los jueces, según que las cosas o las personas recaigan en sus respectivas jurisdicciones, y las leyes federales la aplican exclusivamente los jueces federales. Por ejemplo, la ley de estupefacientes, por ejemplo, la ley de falsificación sobre falsificación de moneda. ¿Sí? Los delitos sobre falsificación de moneda son competencias federales, porque las provincias no pueden acuñar moneda. El único que puede acuñar moneda es el gobierno federal, y por lo tanto, cualquier infracción a esas leyes es competencia federal, una ley federal. ¿Sí? La ley de estupefacientes es federal porque se entiende que lo que está en juego es la seguridad de la nación. ¿Sí? Si hay tráfico de estupefacientes, lo que está en juego es o lo que está fallando es la seguridad de la nación. Y por lo tanto, es federal la competencia. ¿Mm? Y por último estaban las leyes locales, que eran las normas que dictaba el Congreso de la Nación, cuyo ámbito de aplicación era la capital federal. ¿Sí? Cuyo ámbito espacial de aplicación era la capital federal. Como Ciudad de Buenos Aires no tenía legislatura, tenía consejo deliberante, las leyes para ser aplicadas en el ámbito o en el territorio de la capital las dictaba el Congreso Nacional. ¿Sí? Claramente, a partir del año 95, las leyes locales dejaron de existir.
toda vez que a partir del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se crea una legislatura y por lo tanto las normas de ámbito de aplicación territorial en la capital federal las va a dictar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está claro hasta acá? Fíjense una cosa. El artículo 129 de la Constitución, ¿en qué capítulo se encuentra? Otra vez googleando. ¿En qué capítulo se encuentra? ¿Cómo se llama el capítulo en el que se encuentra el artículo 129? Gobiernos de provincia. Gobiernos de provincia. Y fíjense que a Buenos Aires se llama ciudad autónoma. Sin embargo, se ubicó el artículo 129 dentro del título gobiernos de provincia. ¿Sí? Entonces, esta institución sui generis de que Buenos Aires es una provincia, pero no es una provincia porque la Constitución dice que es una ciudad autónoma. Bueno, en definitiva, vamos a comparar la ciudad autónoma con una provincia y vamos a ver qué diferencias tienen. Ninguna, ya se lo digo de ahora. Ninguna. La única diferencia que tienen es que se llama jefe de gobierno en vez de gobernador quien está a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Se llama jefe de gobierno en vez de gobernador porque así lo decidió el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí tienen un ejemplo de cómo la obligación que tienen es respetar la forma republicana, pero no de poner el mismo nombre a los órganos o de conformar los órganos de la misma manera que están conformados a nivel federal. ¿Sí? Entonces, tenemos un estatuto que dicta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llama Estatuto No Constitución, y participa. La Ciudad de Buenos Aires tiene poder judicial propio, poder ejecutivo propio, jefe de gobierno que es elegido por el pueblo, y poder legislativo propio, que es una legislatura unicameral cuyos representantes son elegidos directamente por el pueblo. Participa del sistema de coparticipación federal, igual que las provincias. Es decir, participa de la ley convenio de coparticipación, igual que el resto de las provincias. Así que en la ley de coparticipación tenemos 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene la misma representación en el Senado de la Nación que el resto de las provincias. ¿Sí? El Senado de la Nación se compone de 3 senadores por provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es importante. La Constitución dice que el Senado de la Nación se compone de 3 senadores por provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, no dice por la capital federal, dice por la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si mañana, por una ley, se trasladara la capital a otra ciudad de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires seguiría eligiendo senadores. Porque no elige por el hecho de ser capital, sino elige por el hecho de ser ciudad autónoma. ¿Está claro? Con esto queda claro que está prácticamente equiparada a una provincia en términos de funcionamiento institucional. ¿Sí? En términos de funcionamiento institucional. Y en tal sentido, la legislatura de Buenos Aires tiene una relevancia fundamental porque desplazó la competencia que tenía el Congreso de la Nación hasta 1994 dictando leyes locales, es desplazada por la competencia que asume la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Por favor, ¿alguien que lea el artículo 129? Cualquiera, el primero que lo encuentre que lo lea, por favor. Hola, buen día. Buen día. Artículo 129. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias. Léelo para todos, no para vos. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será... Perdón. Facultades propias de legislación y de jurisdicción, es decir, de poder legislativo y de poder judicial. ¿Sí? Y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación.
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan a ese efecto dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Ese es el estatuto que dictaron, que no se llama constitución, le voy a decir, se llama estatuto, pero equivale a una constitución provincial, por la delegación del artículo 5. Pero fíjense qué particularidad tiene este artículo 129, que ya llama jefe de gobierno a la cabeza del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Como que lo condicionó, no le puso gobernador, le puso jefe de gobierno, ¿se dan cuenta? Y cuando habla de las provincias habla de los gobernadores, ¿se dan cuenta? Entonces hizo como una distinción, pero en términos funcionales y en términos institucionales, la Ciudad de Buenos Aires está equiparada a una provincia, ¿sí? En todos los elementos que ya vimos, coparticipación federal, representación en el Senado, representación en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que hizo la Constitución de 1994? ¿Cuál fue el fondo, cuál fue el núcleo de lo que hizo la Constitución de 1994? Bueno, claramente, si uno analiza los textos constitucionales de antes y después de ese año, después de la reforma, lo que hizo la Convención Constituyente de Santa Fe fue separar la capital de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso se le reconoce autonomía a la ciudad, se le reconoce existencia más allá de su calidad de capital coyuntural, porque eso puede modificarse por ley. Lo que le reconoció la Convención Constituyente del 95 fue su peso territorial y su calidad institucional a la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de si sea o no capital de la República Argentina. ¿Sí? Esto es lo que hizo la Constitución de 1995. Bueno, voy a abrir a las preguntas, así enriquecemos. Yo voy a tardar un poquito más porque tengo que ir viendo, tengo que ir viendo quién me escribe, quién pregunta y todo. A ver, vamos a empezar. Cristian Tasca me quiere hacer una pregunta. Bueno, buen día. Bueno, primero felices 147 años de la ciudad, digamos, nadie volviendo de ahí. Bueno, hablando sobre provincias y la ciudad, digamos, bueno, también era departamentos, secciones, y la ciudad autónoma tiene comunas. Ahí. Y bueno, y la pregunta mía es, siguiendo al correlato de adelante todo, de que habla usted de bueno, que capaz el poder legislativo y capaz este presidencialismo medio complejo. No sé si Argentina alguna vez va a haber un sistema parlamentario, me parece que por ahí va a fortalecerlo. Yo he leído libros de Raúl Alfonsín que planteaba la modificación de la Constitución, y no sé si capaz va por ahí, porque siempre le pone el peso sobre el oficialismo, y la oposición a veces tira más, no tira bien del carro, digamos, no tira piedra o no es constructiva. Y yo pienso que me parece que es por ahí, no sé qué piensa usted ahí. Pero bueno, esa mi pregunta. A mí me parece que, a mí me gustan los sistemas parlamentarios, en general son países que tienen muchos años de democracia, ¿sí? Son países con democracias antiguas, que adoptan un sistema parlamentario. Con esto, ¿qué digo? Que me da la sensación que se requiere un cambio cultural, ¿sí? Que por ahí no puede ser abrupto y que debe ir fluyendo, ¿no? Fíjate que en América Latina, a partir de la Constitución norteamericana, casi todos los países son presidencialistas con presidencialismo fuerte, ¿sí? Con presidencialismo fuerte. Entonces el Poder Legislativo no tiene el rol que se intentó en el 94 caminar hacia un sistema parlamentario, se quedó a mitad de camino, la figura del jefe de gabinete. Si el jefe de gabinete hubiera sido o fuera designado por el Congreso, estaríamos mucho más cerca de un poder, de un sistema parlamentario, ¿no? Pero ustedes saben que al jefe de gabinete lo designa el presidente igual que a los demás ministros. Sí puede removerlo
el Congreso al jefe de gabinete, ¿eh? Puede aplicarle una moción de censura y puede remover al jefe de gabinete. Nunca ha sucedido, desde la vigencia de la Constitución hasta la fecha, nunca ha sucedido. Pero yo creo que es interesante analizar un camino de ir hacia un sistema parlamentario. A mí me gusta. Pero bueno, es un proceso de mejoramiento de la calidad institucional y vuelvo a decir, son modificaciones que no se pueden hacer. No es que una ley va a cambiar la conducta de todos nosotros de un día para el otro. Esto es un proceso cultural. Yo siempre digo que en nuestro país tenemos 30 y pico de años de democracia. No existe, no es nada. No es nada. La democracia va a ser mejor. Nuestros hijos van a ser mejores que nosotros y nuestros nietos van a ser mejores que nosotros. Estoy seguro de eso. Tienen más conciencia ambiental, tienen más conciencia de un montón de cosas que nosotros no teníamos, tienen mucho más acceso a la información que la que teníamos nosotros. Y me parece que la construcción democrática es un proceso, no es una cuestión que se imponga, ¿no? Y lo que visualizo es que todos los países que tienen sistema parlamentario son países con más de 200 años de democracia. A ver quién más tiene preguntas. Perdonen que voy a tardar porque tengo que ir mirando. Yamira Perrier. Buen día, profe. Tengo una consulta. En realidad son Claro. dos, pero suponiendo que la capital se traslade. Sí. El tema de la representación, ¿cómo se tomaría? Porque acá dice que la ciudad autónoma tiene la misma representación que una provincia. En el caso de traslado de la capital, ¿pasaría lo mismo? ¿Se le daría la misma representación a esa capital nueva? Y con respecto al título... Perdón, y con respecto al título de jefe de gobierno, ¿también se pasaría, en vez de gobernador, a la futura capital de la provincia si se traslada? ¿O solo quedaría para la ciudad autónoma? No, pero ahí estás cometiendo un error importante, que es lo que quise explicar recién. Esperá. La ciudad autónoma de Buenos Aires va a conservar su estatus independientemente de si sea capital o no sea capital. ¿Sí? Va a conservar su estatus independientemente de si sea capital o no sea capital. La ciudad que sea designada capital no va a tener senador. Lo va a seguir teniendo la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los senadores son de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no de la capital federal. ¿Sí? Si la ciudad que sea designada capital va a tener diputados nacionales. Porque la Constitución dice que los diputados nacionales representan a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la capital en caso de traslado. Lo dice expresamente en la representación de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Ahora, la ciudad que sea designada capital no va a tener el estatus de la ciudad de Buenos Aires. Supónganse que designa a Mar del Plata capital. ¿Sí? Va a venir el presidente a laburar acá, pero nosotros vamos a seguir eligiendo al intendente que tenemos, vamos a seguir teniendo consejo deliberante, igual que hasta ahora. Lo único que vamos a elegir, de diferencia, es que vamos a elegir diputados nacionales, nada más. Y la Ciudad de Buenos Aires va a conservar todas las facultades que tiene actual. ¿Está claro? Perfecto, muchas gracias, profesor. No, por favor. O sea que quedó desvinculado de la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nunca estuvo provincia. vinculada a la provincia. No, me refiero haciendo una analogía con lo que pasó. Pero esperen, que estoy dando la palabra. Vamos a respetar el orden de los oradores. ¿Sí? La segunda vez que lo llamo al orden, le negamos el uso de la palabra, por aplicación del reglamento interno. Esperen, vamos a ir dando la palabra a todos. Matías Cialongo. Sí, buen día. La pregunta mía era, ¿cuál es el criterio en la elección de la cantidad de senadores en las bicamerales? El criterio que fije el reglamento de cada Cámara. O la ley de creación de la bicameral. Está bien. ¿Y cuál sería el mínimo hoy? Más o menos. No te escuché, perdóname. Las bicamerales hoy día, ¿con cuántos senadores más o menos funcionan? No, depende. No, depende. Una bicameral se crea de la siguiente manera. O está en el reglamento, ¿sí? O se crea por resolución o por ley, algunas por ley. Cuando tienen facultades investigativas fuertes se crean por ley, ¿sí? Y esa resolución o esa ley la que dice se va a integrar por tantos miembros y va a tener 2 representantes de la oposición, 2 del oficialismo, lo va a decir cada ley, depende que bicameral. No son iguales las bicamerales.
Yo te voy a poner un ejemplo. Si vos querés hacer una bicameral de seguimiento de un atentado terrorista, generalmente va a ser más chica, porque la información que se discuta ahí es muy sensible. Entonces no puede haber 35 miembros en esa comisión, porque vas a tener acceso a información muy sensible, muy clasificada, muy hasta secreta. Entonces depende de qué comisión se trate. Pero el criterio general es que haya representación de las minorías, o de la oposición, por lo menos en cada bicameral. No Está que, bien. no que integre exclusivamente el oficialismo. ¿Se estila entonces que sea 2 por la mayoría y 1 por la minoría? No, Está bien, no tampoco. te puedo decir la cantidad. Lo que te puedo decir es que lo que se estila es que tengan representación las oposiciones, ¿sí? Pero el número de cada bicameral lo determina cada resolución que disponga la creación de una bicameral. Bien, gracias. No hay un número fijo, ¿eh? Vamos a Sonia Cultri. Sonia. Sonia. No puede Enrique habilitar el Brito. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ah. No sé si me ves, estoy acá. Espera que te busco. ¿Se me escucha Sonia, ahora? Acá. Te veo oscura, Sí, es que, está la luz atrás, por eso. Yo tenía una pregunta en realidad, como con dos mini preguntas. Se habló hace poco, si no entendí mal, de capitales alternativas. Y en una época, yo que soy más grande, recuerdo que se habló de que Viedma, digamos, de que la capital se trasladara a Viedma. Hace poco escuché, bueno, como te decía, que se hablaba de este tema de capitales alternativas. Y lo que también te quería preguntar era que si me da la sensación como que Buenos Aires tiene como un trato preferencial, quizás por la cantidad de habitantes o por la importancia administrativa. Si esto es como un resabio de la antigua tirantez que había entre Buenos Aires y las provincias, como que Buenos Aires tenía siempre más preferencias. Bueno, eso era lo que te quería preguntar. Medio mezclé las cosas, pero básicamente era eso. No, está bien. Bueno, vos lo que me pedís es una opinión personal, más allá de lo jurídico. Vamos a ordenar la pregunta. La primera cuestión tenía que ver con lo de las capitales alternativas, ¿sí? Lo de las capitales alternativas. Eso en realidad es una ley, o es un proyecto de ley, o es una idea para ser más federal a la representación, al funcionamiento del gobierno, ¿sí? Al funcionamiento del gobierno. Pero en definitiva no es una ley que desplaza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como capital federal, sino que inclusive se designa Mar del Plata. En realidad Mar del Plata en un verano normal es capital, porque casi todos los funcionarios nacionales se trasladan a veranear a la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? O la mayoría, o a la costa atlántica. Pero esto de las capitales alternativas tiene que ver con eso, tiene que ver con que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo pueda convocar una reunión de gabinete en Mar del Plata un día. Pero digo, es un hecho más promocional, si se quiere, que de una fineza legislativa, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de fondo. Sí hubo leyes, proyectos de ley para trasladar la capital. Uno de ellos fue el del doctor Raúl Alfonsín en el año 85, para trasladar la capital federal a Viedma. Esta sí era una ley que plantea el traslado. Una muy buena ley. Hace uno o dos años atrás, la quiso reflotar Julián Domínguez. Julián Domínguez era presidente de la Cámara de Diputados de otro partido que el doctor Alfonsín, pero la intentó reflotar también, porque eso tenía una idea, primero de desconcentrar, y acá empiezo a contarte la tercera, ¿no? De desconcentrar un poco el poder que acumula Buenos Aires. Una buena manera de desconcentrar y de descentralizar un poco el poder que acumula la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, y esto es muy importante, tenía la idea o el objetivo de poblar el sur de nuestro país, que tiene muy baja densidad poblacional. Es una densidad poblacional mucho más baja que el del centro para el norte. Entonces, el traslado de la capital implica trasladar todas las dependencias administrativas, etcétera, etcétera, a una nueva capital, en este caso en el sur,
y eso podría generar una muy buena perspectiva desde el punto de vista del objetivo poblacional. Pero hasta ahora el Congreso no ha aprobado ninguna ley que ayude a un efectivo traslado de la capital, que también sería una ley que establece un proceso, ¿no? No es que va a decir a partir de mañana, va a establecer un plazo de 4 o 5 años para ir trasladando todo el poder. Pero sí, yo creo que nuestro país sigue siendo macrocefálico y que esto en algún momento hay que cambiarlo. Estoy convencido. Bien, gracias. No, por favor. Espera. Enrique Brisa. Hola, buenos días. Acá estoy. Hola, Brisa. Mi pregunta es sobre un tema que me quedó resonando un poco. Si nosotros seguimos el modelo norteamericano, que es el presidencialista, me resulta un poco extraño el debate, ¿no?, que existe entre las provincias mismas, entre el unicameralismo y el bicameralismo. Y mi pregunta va referida a si este debate muestra un futuro que va tendiente a lo que vendría a ser el sistema parlamentarista, o solamente lo hacen en el sentido de marcar una postura respecto a el revisionismo y la parte también que vendría a ser la económica, que usted en una parte de la clase había mencionado que lo que se buscaba más que nada era la calidad, ¿no? Y después el sueldo iba a ser destinado según las posibilidades que tenga el país en ese momento. Repetime un poco la pregunta, porque en medio que se me cortó y no la... Bien, mi pregunta era referida a la parte de que si bien nosotros seguimos el modelo norteamericano, que es el presidencialista, me quedó resonando un poco el debate que hay entre las provincias, ¿no?, entre si seguir el modelo bicameralista o unicameralista, y esa pregunta va referida hacia si como nación, ¿no?, vamos a tender en un futuro hacia un sistema más parlamentario, o si solamente se refiere a este debate interno que hay entre si se necesita, por ejemplo, la verificación de una de las cámaras. ¿Sí? Brisa, se le cortó al profe. Ahí volví. Me quedé hablando sola. Sí, te queríamos avisar, pero no estaba seguro. Estaba re tranquila yo. Bueno, repito nuevamente, profe. No sé si me escucha. Bien, mi pregunta era referida hacia que si bien nosotros seguimos el modelo norteamericano, ¿no?, presidencialista, me quedó un poco resonando este debate interno que hay entre las provincias de si seguir una postura bicameralista o unicameralista, y No hay un hay... debate, no hay un debate. Bueno, No la postura que toma cada provincia en cierto punto. No es un debate, pero sí la postura que toma cada una. Y más que nada, si esto iba referido a que si en un futuro vamos a seguir o tender a un sistema más parlamentarista, ¿no? O si solamente es referido al tema que había mencionado anteriormente, creo que al principio de la clase, de que solamente estaba el debate ese si era necesaria la verificación por una de las cámaras o si se estaba atendiendo a un proceso mucho más ágil y rápido. También quería consultar si es posible la parte económica, ¿a qué se refería? No. Bueno, sí, le dejo responder eso y después le pregunto la otra cuestión. No tiene que ver con un camino hacia el parlamentarismo. Por eso es una discusión que se va a dar o no en una eventual reforma de la Constitución. Digamos, yo no te podría adelantar. Y ya di mi opinión. Digamos, a mí me gusta el sistema parlamentario, pero no sé si estamos preparados nosotros para ir a un sistema parlamentario. Dije que estos sistemas funcionan, han demostrado un buen funcionamiento en países con muchos años de democracia, ¿no? Con democracias antiguas y democracias largas. Puede haber alguna excepción, pero en general es así. Respecto de las provincias, no, seguimos el modelo norteamericano en materia federal, como la Constitución Federal de los Estados Unidos. Y el sistema federal nuestro es una copia prácticamente del sistema federal de los Estados Unidos en cuanto al presidencialismo y a la conformación del Poder Legislativo, ¿sí? Eso no quiere decir que las provincias tengan que seguir el sistema que el federal, como en Estados Unidos los estados no siguen el mismo sistema que la Constitución Federal. Estamos comparando Constitución Federal con Constitución Federal.
no con las condiciones policiales. Perfecto. Y en cuanto a la parte económica, también me quedó una duda, si se refiere más a la eficacia, ¿no?, que tenga el legislador, la recompensación que va a tener, o si es más dirigido a la situación en la que se encuentra el país. No, no, me refiero, para mí, vuelvo a decir, para mí es una discusión peligrosa, la económica, porque lo que termina es degradando al Poder Legislativo y fortaleciendo al Ejecutivo, o más, fortaleciendo más al Ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Miren, hay un ejercicio muy interesante para hacer. Hay un ejercicio muy interesante para hacer. Y capaz que lo hacemos en un trabajo práctico antes de terminar la cursada. Fijémonos, de los tres poderes, cuál tiene mayor presupuesto y cuál tiene menor presupuesto. O sea, cuál impacta menos en el presupuesto de gastos de la nación. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Todas las democracias que degradan su sistema tienen desprestigiado el poder legislativo. Cuanto mejor es el poder legislativo, mejor es la calidad democrática. Estoy convencido de eso. Claro, más que nada por la unificación de los proyectos de ley, ¿no?, que van a ser en sí los que guían a la nación. ¿Cómo? No te entendí eso. Por la parte de la conformación de los proyectos de ley, que en cierto punto van a ser los que en un futuro guíen la nación. No, en un futuro no, permanentemente las leyes son las que imponen las reglas del juego de la nación. Claro, De forma claro, pero si permanente. no, o sea, me No, refería en más el en la parte a que si no se le da importancia, como mencionó usted, el futuro de la nación en cierto punto va a estar destrozado porque los legisladores no van a estar preparados para... Porque el único órgano del poder que debate es el poder legislativo. El único órgano donde uno ve el funcionamiento de la democracia y donde cada uno puede expresar sus ideas y puede expresar su opinión sobre un tema y puede enriquecer una ley, modificarla, no modificarla, buscar mayoría, es el poder legislativo. En los demás poderes no hay debate. Entonces, los parlamentos o los congresos son la caja de resonancia de la situación de un país. ¿Sí? Son el lugar. Entonces, cuanto mejor es ese lugar, mejor es la calidad democrática. Digamos, lo ideal sería un sistema donde nosotros estemos orgullosos de nuestros representantes. No pasa, no pasa. Pero ojalá algún día pase. ¿Sí? Hemos tenido grandes legisladores, y se ha ido degradando. Bueno, yo creo que ustedes van a ser mejores legisladores que los que están ahora. Muchas gracias, profe. No, por favor. A ver, ¿quién más pregunta? Acá creo que se fue el profe. Sí, me fui porque se me cae el auricular y se me corta. Tengo todo mal programado de eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Estoy terminando de corregir el segundo trabajo, así que en cualquier momento les paso la devolución. Están bastante bien todos, no hay ninguno que esté mal. Lo mismo que les digo del otro, del anterior. Hay cuestiones por ahí que espero que profundicen un poquito más. ¿Sí? Por ejemplo, el caso Angelós, cuando yo se los pregunto, el caso Angelós, algunos lo desarrollaron, pero no todos. No todos en profundidad, digo. Introdujo algunas cuestiones que son muy interesantes para el debate, que fue el desafuero por plazo determinado. ¿Sí? Le concedieron el desafuero por 60 días. Entonces se abrió toda una discusión de eso, si eso no era condicionar al Poder Judicial. Y en realidad, el que otorga el desafuero es el Parlamento. Entonces, si puede concederlo por 4 años, lo puede conceder por 60 días. Es una atribución que la Constitución le da al Parlamento. ¿Sí? Pero hay cuestiones para profundizar. Por ejemplo, si el desafuero dictado es para la causa por la que fue dictado o sirve para cualquier otra causa donde lo quieran detener al legislador. Esos temas los tendrían que profundizar un poquito más, pero en general están bien. Después les voy a hacer la devolución ya con las correcciones, pero en general queden tranquilos que está bien el trabajo de todos los grupos. Profe,
¿Se escucha? Se escucha perfecto. Quería decirle, yo soy del grupo 13, la otra vez le mandé un mail por el tema del trabajo 1, que había dos trabajos. ¿Lo vio? Ah, bueno. Después te hago la devolución. Bueno, bien, gracias. Gracias. Pero lo recibí. Muy bien. Bueno, tenemos muchas posibilidades, por suerte. Ayer tuvimos una reunión por Zoom con la decana y con la vicedecana, y aparentemente vamos a poder evaluar en forma presencial, porque se ha autorizado la evaluación presencial, así que se van a seguir algunos protocolos, pero en las fechas que están previstas, en los horarios que están previstos, se van a cumplir con algunos protocolos, pero han autorizado la presencialidad, y a partir de marzo, además, las materias que sean prácticas también van a poder ser presenciales, tanto la práctica 1 como la práctica 2, la práctica penal, y nosotros vamos a hacer las 4 materias que en el mes de marzo vamos a empezar a recuperar la presencialidad en aulas de hasta 30 alumnos, o en el aula magna hasta 100 alumnos. Así que ya les vamos a avisar la semana que viene, pero seguramente la evaluación va a ser presencial en la facultad. Nos vemos mañana a las 9. Nos vemos mañana a las 9. ¿Sí? Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Chao.